Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Guamán Flores y es un honor para mí presentarles hoy mi estudio de caso titulado Análisis de la sentencia número 34-19-IN/21. Este trabajo ha sido desarrollado como parte de mi formación en la Maestría de Derecho Constitucional Convención en Derechos Humanos impartida por la prestigiosa Universidad Nacional de Loja. El tema que abordaremos es de vital importancia para el desarrollo constitucional ecuatoriano y para la protección de los derechos humanos en general. Nos centraremos en una de las decisiones más significativas y a la vez controvertidas de la Corte Constitucional del Ecuador en los últimos años. Esta sentencia no solo redefinió el marco legal sobre un tema sensible, sino que también sentó un precedente crucial en la interpretación y aplicación de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Mi objetivo es desglosar los aspectos claves de este fallo, su fundamentación y sus aplicaciones para ofrecer una comprensión integral de su alcance. Descripción del caso. Para adentrarnos en el análisis y fundamental comprender el contexto y la esencia del caso que dio origen a la sentencia 34-19-IN/21, esta decisión de la Corte Constitucional del Ecuador surge de una acción pública de inconstitucionalidad que fue interpuesta contra el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía que el artículo, desde su entrada en vigencia en el 2014, el COI consideraba el aborto como un delito con excepciones muy limitadas. Específicamente en el artículo 150, literal 2, permitía el aborto no punible en caso de violación, pero con una condición sumamente restrictiva, únicamente si la víctima tenía una discapacidad mental. Esta formulación legal generó una profunda controversia y una situación de grave injusticia, ya que en la práctica dejaba desprotegidas a la inmensa mayoría de mujeres y personas gestantes que, habiendo sobrevivido a una brutalidad de violencia sexual, se veían forzadas a continuar con un embarazo no deseado. La alternativa para muchas era recurrir a procedimientos de aborto clandestinos e inseguros, con los siguientes riesgos para su salud y vida, y enfrentando además la amenaza constante de ser criminalizadas por el propio Estado. La relevancia de este caso trasciende el debate sobre el aborto. Se trata de una profunda reflexión sobre los pilares de nuestro Estado constitucional, de derechos y justicia, dignidad humana, la igualdad y no discriminación. La sentencia de la Corte Constitucional cuestionó de manera directa un sistema legal que, bajo el pretexto de proteger la vida, imponía un trato diferenciado, cruel y revictimizante a las víctimas de uno de los delitos más atroces. La Corte reconoció que la norma impugnada no solo era discriminatoria, sino que también perpetuaba la violencia institucional contra las mujeres. Por todo ello, este fallo representa un hito ineludible en la lucha de los derechos fundamentales de Ecuador. No solo por su contenido, sino por el mensaje que envía. Nuestra legislación debe estar alineada con los más altos estándares internacionales de los derechos humanos y garantizar la protección integral de todas las personas sin excepciones arbitrarias. Datos generales del caso. Para contextualizar aún más ese importante fallo, es esencial que tengamos claros los datos generales de la sentencia. Estamos hablando de la sentencia número 34-19 IN/21, una sentencia, una denominación de la identificación del sistema judicial ecuatoriano. Esta sentencia se deriva del expediente número 34-19-IN, lo que nos permite rastrear su origen y su trayectoria procesal dentro de la Corte Constitucional. La acción que dio lugar a esta sentencia fue una acción pública de inconstitucionalidad, que significa que cualquier ciudadano o ciudadana, al considerar que una norma legal vulnera la Constitución, tiene la potestad de presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que ésta realice un control abstracto de constitucionalidad. En este caso, el tema específico de la acción, como ya hemos mencionado, fue la inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del COIP, que regula la manera restrictiva el aborto por violación.
La resolución de este caso fue emitida el 28 de abril del 2021 por la Corte Constitucional del Ecuador. Esta fecha es crucial ya que marca un antes y un después de la jurisprudencia constitucional del país en materia de derechos sexuales y reproductivos. Es importante recordar que las sentencias de la Corte Constitucional tienen efectos vinculantes y erga omnes, es decir, son de cumplimiento obligatorio para todos sus efectos. Se extienden a toda la sociedad. Estos datos no solo nos permiten ubicar el fallo en el tiempo y en el marco jurídico ecuatoriano, sino que también nos ayudan a comprender la magnitud de sus impactos posterior a la vida de miles de mujeres y en el desarrollo del derecho constitucional del Ecuador. Los intervinientes del caso, un aspecto que resalta la complejidad y el carácter democrático de este proceso fue la diversidad de actores que intervinieron, cada uno aportando sus perspectivas y argumentos como accionantes. Tuvimos a un conjunto de robustos y coordinados de organizaciones feministas, juristas especializados en derechos humanos y activistas por los derechos reproductivos. Su rol fue absolutamente crucial, no solo al presentar la acción de inconstitucionalidad, sino al mantener una presión social y jurídica constante, visibilizando la problemática y articulando argumentos sólidos basados en los expedientes y experiencias de las víctimas y en el derecho internacional de los derechos humanos. Su activismo fue un motor fundamental para que el caso llegara a la Corte y fuera tratado con la seriedad que merecía. Por otro lado, los accionados en ese proceso fueron la Asamblea Nacional, como el órgano legislativo responsable de la creación y promulgación del artículo 150, literal 2 del COIP, y la Presidencia de la República del Ecuador como cabeza del Poder Ejecutivo. Su participación fue necesaria para defender la constitucionalidad de la norma impugnada, lo que permitió un verdadero debate adversarial y confrontación de argumentos jurídicos. Finalmente, y de gran importancia para el enriquecimiento del debate constitucional, la Corte recibió múltiples amicus curiae. La figura de amicus curiae o amigo de la Corte permite a terceros ajenos al litigio principal presentar opiniones o informaciones relevantes de la decisión del tribunal. En este caso, la diversidad del amicus curiae fue notable. Entre ellos destacamos las organizaciones internacionales de derechos humanos de gran trayectoria como Human Rights Watch y Planet Parenthood Global, que aportaron su vasta experiencia y una perspectiva global sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en diferentes contextos. También participaron organizaciones ecuatorianas con profundo conocimiento de la realidad nacional, como la Fundación Desafío y de manera significativa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que presentó argumentos en defensa de la vida desde la concepción, reflejando una postura conservadora y religiosa. Esta pluralidad de voces y perspectivas enriqueció enormemente el debate, permitiendo a la Corte Constitucional considerar diversas aristas de problemas, desde los derechos humanos hasta las consideraciones éticas y religiosas antes de emitir el fallo. Conceptos desarrollados de la sentencia. En la sentencia es mucho más que una simple declaración de inconstitucionalidad. Es un fallo que desarrolló y consolidó una serie de conceptos jurídicos fundamentales, sentándose en bases importantes para la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. En primer lugar, la Corte enfatizó la dignidad humana y la autonomía como pilares esenciales. Reconoció que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación no solo es una violación a su integridad física y psicológica, sino que representa una forma de violencia institucional que niega su condición de sujeto moral y autónomo. Eso significa que el Estado no puede imponer una carga desproporcionada a una persona que haya sido víctima de un crimen atroz y que la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo es inherente a la dignidad humana. La Corte subraya que la autonomía personal es un derecho fundamental que permite a cada individuo tomar decisiones libres e informadas sobre su vida, incluyendo aspectos tan íntimos como la reproducción. En segundo lugar, se abordó de manera contundente el derecho a la salud física, mental. La penalización del aborto en esas circunstancias fue considerada una amenaza real y desproporcionada al bienestar integral de las víctimas. La evidencia presentada por la Corte demostró que la negación del aborto en casos de violación provoca efectos psicológicos devastadores como depresión severa, estrés postraumático crónico, ansiedad generalizada y en casos extremos riesgos suicidas.
La Corte reconoció que la salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que el Estado tiene la obligación de proteger esos derechos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad extrema. Un tercer concepto crucial fue la igualdad y no discriminación. La norma penal impugnada establecía un tratamiento diferenciado e injustificado entre mujeres víctimas de violación con y sin discapacidad mental. Esta distinción arbitraria fue considerada una violación directa al principio de igualdad ante la ley, que prohíbe cualquier discriminación basada en condiciones personales. La Corte fue enfática en señalar que la norma reproducía estereotipos dañinos sobre la capacidad de decisión de las mujeres, especialmente aquellas con discapacidad, y que el Estado no puede establecer categorías de víctimas de violación, ya que todos merecen la misma protección y acceso a la justicia. Finalmente, la sentencia destacó la importancia de la interpretación conforme con el derecho internacional y el principio de proporcionalidad. La Corte utilizó como guía interpretativa los instrumentos internacionales de los derechos humanos ratificados por el Ecuador, consolidando la aplicación del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Eso implica que las normas internas deben interpretarse a la luz de los tratados internacionales de los derechos humanos y que en caso de conflictos prevalecen las normas, normas que mejor protejan a derechos. Además, el tribunal examinó la razonabilidad de la medida legal mediante un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El test permitió a la Corte concluir que la criminalización del aborto en casos de violación era una medida excesiva, innecesaria y desproporcionada, que carecía de justificación legítima y que generaba un daño irreparable a las víctimas. Esos conceptos son pilares para la jurisprudencia constitucional progresista y garantista que busca la máxima protección de los derechos humanos en el país. Normas constitucionales tratadas. La sentencia que analizamos se fundamentó en una sólida y robusta base normativa, tanto a nivel nacional en nuestra Constitución del Ecuador como a nivel internacional a través de los tratados de derechos humanos. Esta interconexión de normas es lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, un concepto clave para entender la decisión de la Corte. De la Constitución del Ecuador se aplicaban preceptos claves que son pilares de nuestro Estado de Derecho. El artículo 3 establece como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el ejercicio pleno de los derechos. Eso significa que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan gozar de sus derechos y de eliminar cualquier barrera que impida ese goce, como la era de la restricción del aborto por violación. Asimismo, el artículo 11, numeral 2 y 8 son fundamentales. El numeral 2 consagra el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por cualquier condición, sea esta de origen, etnia, género, identidad cultural, etc. La Corte determinó que la distinción basada en la discapacidad mental para acceder al aborto por violación era una forma de discriminación. El numeral 8, por su parte, establece el principio de desarrollo progresivo de los derechos, lo que implica que el Estado debe avanzar en la protección y garantizar los derechos y no retroceder en ellos. Asimismo, el artículo 32 reconoce el derecho a la salud como una garantía de acceso a servicios públicos y protección frente a los riesgos físicos o psicológicos. La Corte consideró que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación atentaba gravemente contra su salud integral, tanto físico como mental. El artículo 66 y sus numerales 1, 3 y 10 protege la dignidad humana, la integridad personal y el derecho a tomar decisiones libres como sobre la vida y el cuerpo. Estos derechos son el núcleo de la autonomía personal y fueron centrales en la argumentación de la Corte para reconocer la capacidad de decisión de las mujeres sobre su salud reproductiva. El artículo 76 sobre el debido proceso también fue relevante en cuanto al respeto de principios de legalidad, razonabilidad y no arbitrariedad en el derecho penal. La Corte analizó si no la forma impugnada cumplía con los principios y concluyó que no lo hacía. Finalmente, el artículo 417 es la puerta a la entrada para el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Este artículo establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa. En el ámbito internacional, la Corte invocó instrumentos cruciales.
el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, la Corte, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretó que esta protección no es absoluta y debe ser ponderada con otros derechos fundamentales, especialmente en casos de violación sexual. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que obliga a los estados a eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas, incluyendo la violencia de género, la discriminación en el acceso a la salud reproductiva, las observaciones generales de los comités de la ONU que supervisan esos tratados también fueron considerados, reforzando la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación. Esta sólida fundamentación normativa demuestra el compromiso de la Corte Constitucional con la protección integral de los derechos humanos y su apertura a una interpretación progresista del derecho. Los antecedentes del caso, para comprender la magnitud y la trascendencia de esa sentencia, es crucial revisar sus antecedentes históricos y jurídicos. El aborto en Ecuador ha sido durante mucho tiempo un tema regulado desde la perspectiva profundamente restrictiva y moralizante. La legislación penal ha considerado el aborto como un delito con excepciones muy limitantes. Ecuador, consolidando la aplicación del bloque de constitucional y el control de convenciones perdón. Un punto de reflexión importante fue la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. En el 2014, este cuerpo legal, si bien introdujo algunas reformas, mantuvo la penalización del aborto establecida por una única excepción para los casos de violación, solo si la víctima tenía una discapacidad mental. Esta limitación aparentemente menor generó una profunda crítica y un clamor social. ¿Por qué? ¿Por qué dejaba a la inmensa mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual sin una opción legal y segura, exponiéndose a sanciones penales por ejercer el control sobre su salud reproductiva? La exclusión de las mujeres sin discapacidad mental de esta excepción fue percibida como una discriminación flagrante y una revictimización por parte del Estado. Ante esta situación de injusticia, en 2019 diversas organizaciones feministas, juristas, activistas por los derechos humanos decidieron pasar a la acción. Iniciaron un litigio estratégico presentando una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 150, numeral 2 del COIP. Sus argumentos eran contundentes. La norma violaba la dignidad, la igualdad, el derecho a la salud y la libertad reproductiva de las mujeres. Esta acción no fue un hecho aislado, fue el resultado de años de trabajo de base, de recolección de pruebas, de elaboración de informes técnicos y, lo más importante, de la valentía de los sobrevivientes de violencia sexual que compartieron sus testimonios desgarradores, visibilizando la cruda realidad y las consecuencias devastadoras de la penalización del aborto. El caso rápidamente cobró notoriedad a nivel nacional e internacional. Los movimientos sociales se movilizaron, los medios de comunicación se hicieron eco de las demandas y foros académicos se convirtieron en espacios de debates y análisis. Organismos internacionales también expresaron su preocupación y urgieron al Estado ecuatoriano a alinear su legislación con los estándares de derechos humanos. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de oposición. Paralelamente, sectores de conservadores, incluyendo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, defendieron la penalización del aborto basándose en argumentos religiosos y morales, lo que generó un intenso debate público y la polarización en la sociedad. Este contexto de activismo, debate y confrontación de ideas fue fundamental para que la Corte Constitucional admitiera la acción y abriera un proceso participativo que culminara en la histórica decisión del 28 de abril, redefiniendo el alcance de los derechos reproductivos del Ecuador. Revisión de literatura. Muy bien. Mi estudio se sustenta en una exhaustiva y multidisciplinaria revisión de literatura que abarca diversas áreas del conocimiento jurídico, lo que me ha permitido construir un marco teórico robusto para analizar las sentencias y sus aplicaciones. En el ámbito de la doctrina constitucional me he apoyado en autores fundamentales como Luigi Ferrajoli, cuya teoría del garantismo constitucional es indispensable. Ferrajoli
postura que el derecho, especialmente el penal, debe operar bajo límites estrictos para proteger los derechos fundamentales de los individuos frente al poder del Estado. Su enfoque nos permite analizar cómo la penalización del aborto en casos de violación, sin considerar la autonomía y dignidad de la víctima, excede los límites de un derecho penal, garantiza y se convierte en una herramienta de opresión. La colisión de derechos, en este caso, entre la protección de la vida prenatal y los derechos de la mujer, debe resolverse a través de una ponderación y maximice la protección de los derechos, de todos los derechos involucrados. Asimismo, la perspectiva de Marta Nussbaum, en su enfoque de capacidades y dignidad humana, es crucial. Nussbaum argumenta que una vida digna implica la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con la propia voluntad y que la autonomía corporal es un elemento esencial de la libertad y el desarrollo humano. Esto directamente aplicable al derecho de las mujeres y decidir sobre su propio cuerpo y salud reproductiva, reconociendo que la imposición de una paternidad forzada vulnera esas capacidades fundamentales. En cuanto al derecho comparado, he analizado sentencias claves que han marcado precedentes en la región y a nivel internacional. La sentencia C-355/06 de Colombia es una referente ineludible en América Latina. Esta sentencia despenalizó el aborto en tres causas específicas: violación, malformación fetal incompatible con la vida y riesgo para la vida y salud de la mujer. Este fallo sentó un precedente regional sobre los derechos reproductivos, demostrando que es posible armonizar la protección de la vida con los derechos fundamentales de las mujeres y ha influido en legislaciones y jurisprudencias de otros países. Otro caso relevante es el caso de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante este caso se centró la reproducción asistida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abordó la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida desde la concepción. La Corte estableció que esta protección no es absoluta y que la concepción, para efectos de la Convención, ocurre una implantación del embrión en el útero, lo que permite una interpretación más flexible y garantiza de los derechos reproductivos. Finalmente, la teoría feminista del derecho ha sido un lente indispensable para mi análisis. Autoras como Alda Facio, con su metodología para el análisis de género del fenómeno legal, nos permite identificar cómo las estructuras legales pueden perpetuar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Su enfoque nos ayuda a desentrañar los componentes estructurales, normativos, políticos, culturales que subrayan a la penalización del aborto y a proponer soluciones que promuevan una justicia más equitativa y con perspectiva de género. Esa teoría nos enseña a mirar más allá de la letra de la ley y a comprender cómo las normas impactan de manera diferenciada a los hombres y mujeres, relevando la desigualdad subyacentes y proponiendo caminos para su superación. Esta revisión me ha permitido construir un marco teórico robusto y crítico para analizar la sentencia y sus aplicaciones de contexto. Formulación de proposiciones. A partir de una exhaustiva revisión de literatura y el profundo análisis del caso, he formulado una proposición central que constituye la tesis fundamental de mi estudio. Esta proposición es la siguiente: la restricción del aborto por violación únicamente a mujeres con discapacidad mental es inconstitucional por violar los derechos y principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, estableciendo un trato diferenciado y justificado entre víctimas de violencia sexual. Esta afirmación no es una mera opinión, sino la conclusión a la que llego tras un análisis riguroso de la normativa y jurisprudencia y la doctrina. Esta proposición central se sustenta en varios enunciados argumentando claves, que son los pilares de mi análisis. La penalización del aborto en casos de violación constituye una forma de violencia inconstitucional y vulnera la autonomía y dignidad de las mujeres. Cuando el Estado, a través de su legislación penal, obliga a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado producto de un acto de violencia, como la violación, no solo ignora el trauma sufrido, sino la perpetúa el daño y revictimización. Esto se convierte en una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante al imponer una carga desproporcionada y un sufrimiento adicional a una persona que ya ha sido gravemente agredida. La autonomía corporal
el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la vida es un derecho fundamental que debe ser protegido. 2. El criterio de discapacidad mental como único habilitante para el aborto legal y violación reproduce estereotipos y discriminatorios. Esta decisión arbitraria no solo es contraria al principio de igualdad, que exige tratar a todos por igual ante la ley, sino que también estigmatiza a las mujeres con discapacidad, implica una visión paternalista y capacita, negándoles su capacidad de agencia y decisión y asumiendo que solo ellas carecen de la autonomía para decidir sobre su cuerpo. La Corte, al eliminar esta distinción, reafirmó a todas las víctimas de violación que merecen la misma protección y el mismo acceso a la justicia, sin importar su condición. 3. La protección de la vida prenatal, si bien es un valor constitucional, debe ponderarse con los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual. No se trata de un derecho absoluto que prevalezcan sobre todos los demás en cualquier circunstancia. La interpretación de ese derecho debe ser armónica con la dignidad, la salud y la autonomía y la integridad de las mujeres. La Corte, al realizar esta ponderación, reconoció que la vida prenatal es un bien jurídico protegido porque porque su protección no puede ir detrimento de los derechos humanos de las mujeres, especialmente cuando su salud física y mental y su dignidad están en juego. Estos enunciados no solo buscan analizar la sentencia desde su perspectiva crítica, sino que también proponen una lectura constructiva que contribuya al avance de los derechos humanos en el país. Esa formulación de proposición está directamente relacionada con el objetivo principal de mi trabajo: analizar la constitucionalidad del artículo 150, literal 2 del COIP, desde una perspectiva de derechos humanos sin enfoque de género, buscando siempre la máxima protección de los derechos a las personas más vulnerables. Discusión de resultados. Pasando a la discusión de resultados, la sentencia 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador es un ejemplo paradigmático de cómo la justicia constitucional puede ser una herramienta de transformadora y un motor de cambio social en su análisis jurídico de fallo. La Corte aplicó un riguroso y exhaustivo test de proporcionalidad, una metodología jurídica que permite evaluar la razonabilidad y justificación de una medida legal que restringe derechos fundamentales. La Corte determinó que la restricción del aborto por violación únicamente a mujeres con discapacidad mental era inconstitucional, no solo por ser una medida discriminatoria, sino también por ser proporcionada. Argumentó que la medida no era idónea para proteger la vida prenatal, ya que no lograba su objetivo de manera efectiva. No era necesaria, pues existían medidas menos restrictivas para lograr el mismo fin, y lo más importante, el daño que causaba a las víctimas de violación era mucho mayor que el supuesto beneficio que generaba. La Corte fue enfática al señalar que la criminalización del aborto en estos casos no solo no protegía la vida, sino que ponía en riesgo la vida y la salud de las mujeres. En cuanto a la resolución de conflictos, el tribunal realizó una profunda y cuidadosa ponderación de derechos. Reconoció que si bien la vida prenatal es un bien jurídico constitucionalmente protegido, la dignidad humana y la autonomía, la salud y la integridad de las mujeres víctimas de violación prevalecen en el contexto. La Corte fue categóricamente al señalar que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de violación es una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante, lo cual es inaceptable en un Estado constitucional de derechos. La ponderación de derechos no implica que un derecho anule a otro, sino que busca una armonización que maximice la protección de todos los derechos involucrados, reconociendo que sus situaciones extremas como violación, la autonomía y la integridad de víctimas deben ser prioritarias. Finalmente, la sentencia demostró una profunda coherencia constitucional y con los estándares internacionales de derechos humanos al alinearse con una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, especialmente en la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y con observación de los diversos comités de la ONU. La Corte Constitucional del Ecuador fortaleció la aplicación del bloque de constitucionalidad. Esto significa que los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Ecuador tienen el mismo rango que la Constitución
y deben ser aplicados directamente por los jueces que garantizan la máxima protección de los derechos. Este fallo no solo es un avance significativo para el Ecuador, sino que también contribuye al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos en la región, posicionando a nuestro país como un referente en la protección de los derechos reproductivos. Discusión de resultados. Continuando con la discusión de resultados, es importante analizar el impacto jurídico de esa sentencia, que trasciende en el caso concreto y sienta un precedente fundamental para el sistema legal ecuatoriano. La decisión de la Corte Constitucional estableció un hito histórico en materia de derechos reproductivos en Ecuador al despenalizar el aborto en todos los casos de violación, sin distinción de discapacidad. La Corte no solo eliminó una barrera legal, sino que obligó al Estado a garantizar el acceso al aborto legal y seguro para todas las víctimas de violencia sexual. Esto no solo es un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres, sino que también sientan las bases para una interpretación más progresiva de los derechos humanos en el país, reconociendo la autonomía corporal, la salud y la dignidad como elementos esenciales de la libertad y la justicia. Para entender mejor la trascendencia de este fallo es útil hacer un contraste con los casos similares en la región a nivel internacional, por ejemplo, y la ya mencionada sentencia C-355-06 de Colombia, que también despenalizó el aborto por violación, pero incluyó causales adicionales como la malformación fetal incompatible con la vida o el riesgo vital para las madres. Si bien ambos fallos son progresistas y buscan proteger los derechos de las mujeres, la sentencia ecuatoriana se enfoca específicamente en la causal de violación, lo que hace un referente particular en este ámbito y demuestra cómo cada día se adapta las tendencias internacionales a su propio contexto jurídico y social. Otro caso relevante es el de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, que el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque aborda la interpretación del artículo 4.1 de la Corte de los Derechos Humanos sobre el derecho a la vida desde la concepción, se enfoca en la reproducción asistida, lo que demuestra diversidad de enfoques en la jurisprudencia internacional sobre estos temas y la necesidad de una interpretación contextualizada de los derechos. Finalmente, la sentencia no solo declaró la inconstitucionalidad de la norma, sino que también estableció directrices claras y vinculantes para su implementación. La Corte dispuso que la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud Pública adopten medidas normativas y administrativas urgentes para garantizar el acceso efectivo al aborto legal por violación. Esto incluye la elaboración de protocolos de atención médica y psicológica, la capacitación obligatoria al personal de salud para asegurar una atención digna y sin estigmas, y la difusión de la información clara y accesible sobre este derecho. Este aspecto es crucial, ya que una sentencia, por más progresista que sea, requiere de una implementación activa de la voluntad política de las instituciones para que sus efectos se materialicen en la vida de las personas. La Corte, al establecer esas directrices, asumió un rol activo en la garantía de los derechos y no solo en su declaración. Conclusiones. Para concluir, la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador es un hito jurídico que nos deja varias conclusiones fundamentales y un legado importante para el derecho constitucional y los derechos humanos en el país. En primer lugar, la restricción del aborto por violación únicamente a mujeres con discapacidad mental era, sin lugar a dudas, inconstitucional. Esta norma solo era discriminatoria, sino que violaba la manera flagrante los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, al establecer un trato diferenciado, injustificado y revictimizante para las mujeres que han sufrido una de las formas más atroces de violencia al Estado. El Estado estaba perpetuando una injusticia. La Corte, al eliminar esa distinción, reafirmó que todas las víctimas de violación merecen la misma protección y el mismo acceso a la justicia. En segundo lugar, este caso establece un precedente fundamental para la interpretación constitucional del Ecuador. La Corte demostró la capacidad de nuestro sistema jurídico para evolucionar y adaptarse a los estándares internacionales de los derechos humanos. Al incorporar una perspectiva de género y un enfoque de derechos, la Corte no solo protegió a las mujeres, sino que también fortaleció su propio rol como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales. Este fallo es un claro ejemplo de cómo la jurisprudencia puede ser un motor de cambio social
y de cómo los derechos humanos deben ser interpretados de manera progresista. En tercer lugar, la sentencia logra un equilibrio razonable en la protección de la vida prenatal y los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual. La Corte reconoció que la vida es un valor constitucionalmente protegido, pero que eso no puede ser absoluto cuando entra en conflicto con la dignidad y la autonomía, la salud y la integridad de las mujeres. La ponderación de derechos realizada por la Corte es un modelo de cómo se puede resolver tensiones constitucionales de manera justa y proporcional, reconociendo la complejidad de esas situaciones y priorizando la protección de las personas más vulnerables. Finalmente, la decisión representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos en el sistema jurídico ecuatoriano. Es un paso adelante hacia una sociedad más justa, donde las mujeres puedan ejercer su autonomía y decidir sobre sus cuerpos sin temor a la criminalización o la revictimización, como lo expresa la frase final de esa diapositiva. La, la sentencia reafirma que la dignidad humana y la autonomía personal son pilares fundamentales al Estado constitucional de derechos y justicia, donde las mujeres pueden ser reconocidas como sujetos morales plenos. Ese fallo nos invita a seguir construyendo un país donde la justicia sea verdaderamente para todos. Muchas gracias.